Hola, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en la Feria Virtual del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y hoy tenemos el gusto de contar con la presentación del libro Lengua Materna de la colección El ala del tigre, publicado por Libros UNAM. Este título es de la autora Yelitza Ruiz y la acompaña Ángel Vargas y Elisa Díaz. Sean bienvenidas y bienvenidos. Nos quedamos con ellos. Muchas gracias, Beatriz. Pues comienzo con una cita de Susan Sontag, que justo aparece en el libro de Yelitza. La enfermedad es el lado nocturno de la vida, una ciudadanía más onerosa. Todos, al nacer, somos ciudadanos de dos reinos, el de los sanos y el de los enfermos. Y aunque todos prefiramos usar solo el buen pasaporte, tarde o temprano cada uno de nosotros se ve obligado, al menos por un tiempo, a identificarse como ciudadano de aquel otro lugar. Lengua Materna es un libro para aquellos que hemos utilizado con frecuencia ese pasaporte nocturno y conocemos bien el horror de esas aduanas. Su enfoque es la enfermedad, y no cualquiera, la enfermedad de la madre del enunciante y el duelo de su pérdida. Es un libro escalofriante, crudo y conmovedor, que gira en torno a ese país de sombras que es la enfermedad. Se trata del segundo número de poesía que aparece en El ala del tigre, una colección mítica que renace después de varios años de pausa. En su segundo vuelo, El ala del tigre, esta serie editorial está enfocada en darle voz a la diversidad geográfica, lingüística, de género y de estilo que caracteriza a las letras mexicanas. El libro que presentamos ahora, Lengua Materna, es un gran ejemplo de nuestra nueva línea. Escrito por la joven poeta, abogada e historiadora del arte, Yelitza Ruiz, trata la genealogía femenina, atravesada por el duelo de la enfermedad y de la violencia, pero también fortalecida por la sororidad y la sabiduría ancestral que se pasa de generación en generación entre las mujeres de una misma familia. El poemario parece responder a la pregunta: ¿cómo narrar la enfermedad? ¿Cómo es posible narrar la enfermedad? Algo tan vasto e indescriptible como el dolor físico y el luto se abordan en este libro con crudeza, sí, pero también incluso con sentido del humor. En la primera parte, por ejemplo, el cáncer se convierte en el equivalente a un superpoder. Y cito a un momento del libro: mi mamá es un X-Men, dice la poeta, tiene el gen mutante de la metástasis. Y me impresiona mucho toda esta sección porque a pesar de ser sumamente conmovedora y dura, tiene un sentido del humor y tiene una aproximación absolutamente nueva a la descripción del dolor físico. El libro gira en torno a una serie de contrapuntos sostenidos entre la medicina tradicional y la alópata, la fe y la ciencia, el duelo y la celebración. La familia y no el oncólogo, dice la poeta, son políglotas del cuerpo. El cuerpo, parece sugerir la autora, no habla una sola, sino muchas lenguas, y su lengua materna es aquella que este libro lucha por explorar, celebrar, conservar y transmitir a las siguientes generaciones. Para presentarlo nos acompaña el poeta Ángel Vargas, y antes de cederles la palabra a la autora y al presentador, voy a leer brevemente las semblanzas de cada uno y también agradecer el espacio que nos ha proporcionado la UACM para presentar este libro. Yelitza Ruiz es abogada, tiene una especialidad en Derechos Humanos, de la Seguridad Social y maestra en Estudios de Arte y Literatura. Ha publicado los libros Abril en Casa, Cartografía del Tren, Hilo Negro, Mujeres y Revolución en el Partido Liberal Mexicano, Lengua Materna. Premio de Literatura Joven en la categoría de Ensayo Literario 2012, Premio Estatal de Poesía María Luisa Ocampo 2012, Premio al Mérito Juvenil en la categoría Actividades Artísticas 2013, beneficiaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA en el área de poesía en 3 distintas ocasiones. Está incluida en diversas antologías de poesía y ensayo académico. Es cofundadora de la Círcula de Derechos Culturales. Dirige el proyecto Mujeres y Revolución, que se dedica a la investigación de archivos históricos de la participación de las mujeres durante la Revolución Mexicana. Su línea de investigación radica en la interdisciplina entre el derecho, la historia y la literatura. Ángel Vargas nació en Acapulco en 1989. Estudió lengua y literaturas hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha publicado 5 libros de poesía: A pesar de la voz, Límulo, El viaje y lo doméstico, Búnker y Antibiótica. Ha sido becario del PECDA Guerrero, del Programa de Jóvenes Creadores del FONCA, en 2 ocasiones, y de la Fundación para las Letras Mexicanas. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino en 2019.
Bueno, pues sin más, les dejo la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar aquí. Primero, pues quiero agradecer a Yelitza Ruiz por la confianza de presentar su libro, un libro entrañable, un libro que me ha gustado muchísimo y del que, bueno, hablaremos algunas cosas esta tarde. Y gracias a Elisa, pues por esta presentación, gracias a Libros UNAM y a Cultura UACM. Me gustaría empezar leyendo algo muy breve sobre el libro de Yelitza. El libro de poesía Lengua Materna utiliza la imagen del cáncer para hilar 4 secciones breves que funcionan temáticamente al plantear un conjunto de poemas cohesionados a partir de la enfermedad y lo femenino. Las secciones del libro discurren entre lo emocional y lo político, permitiendo ampliar el abanico de significados del cáncer, de manera que el libro no se estanca en la dimensión médica del padecimiento, sino que abre sus sentidos hacia distintas direcciones, lo familiar, lo amoroso, lo social, lo político, entre otras vertientes. Es un libro donde corren en paralelo el proceso de muerte y la posibilidad de la gestación, a la vez que se intenta recuperar el habla de la madre y sus remedios, la casa y las costumbres maternas, como si el lenguaje fuera lo único a lo cual aferrarse. Hay un juego continuo entre el pasado y el presente, entre la vida de la madre y la vida de la voz poética, que hurga en genealogías anómalas y por lo tanto tumorales. El estilo del libro está vinculado con la recuperación de la memoria y la lengua familiar, de manera que hay un uso deliberado de modismos y estados de lengua poco usuales en el español estándar que resultan interesantes por su novedad poética. Y en ese sentido, justo me gustaría acotar que una de las cosas más valiosas que encuentro en lengua materna tiene que ver con la posibilidad de una lengua que no está hecha a base de vocablos, sino que son estados de lengua que se tejen a partir de historias familiares y de rituales que no necesariamente tienen que ver con el habla, sino que tienen que ver con los silencios. Eso me parece profundamente interesante porque hay partes en el libro en los que la voz poética intenta comunicarse con la voz o con la enfermedad o con el enfermo a través justo de silencios o de estados en los que no es necesario pues hablar. Y me resulta profundamente interesante, entrañable y conmovedor, porque a pesar de que es un libro que nace desde la entraña, también se nota un proceso de maduración y de alejamiento, como también de un proceso de sosiego de la voz, ¿no? No es un libro que hable desde la entraña más abierta, sino como de un estado en el que ya se ha reposado la experiencia, ¿no? Y eso me gusta mucho, porque quizá uno de los riesgos en la escritura poética que tienen que ver con experiencias o con una voz que narra una experiencia tan medular y tan dolorosa, quizá uno de los principales riesgos tienen que ver con la manera en la que se posiciona la voz con respecto al patos, ¿no? Y me parece que es una de las cosas más logradas y conmovedoras en el libro de Yelitza. Y bueno, sería como parte de lo que tengo que decir al respecto. Es un libro entrañable y que además me gusta mucho porque toca temas que quizá en un libro que habla de la enfermedad no suelen tocarse, ¿no? Y me refiero como a esta dimensión social y esta dimensión política. No solamente es la voz hablando de la enfermedad de un ser querido, sino es una voz posicionada en una sociedad, ¿no? Cuando la voz poética del libro de Yelitza habla, por ejemplo, de estar como en ese proceso de enfermedad en un hospital público, ¿no? En el Seguro Popular, o cómo no solamente la enfermedad es un factor que está presente en la vida de la voz poética femenina, sino que también es el amor, sino que también es
la posibilidad de ser madre. Me parece que ese tejido es sumamente interesante porque permite captar un abanico mucho más amplio de la experiencia vital, ¿no? Que tiene que ver con la enfermedad. Es decir, no solamente vemos a una voz cuidadora, entregada, por supuesto, al cuidado del enfermo, sino es una voz que no deja de ser mujer, es una voz que no deja de ser un ente político, ¿no? Entonces, como que todos esos factores ayudan a tejer una presencia femenina sumamente compleja en el libro, y eso me parece muy, muy valioso. Platicamos, o ya creo que me confundí. Bueno, primeramente, agradecer el espacio a Cultura UACM, a Libros UNAM y por supuesto la presencia, el acompañamiento de Elisa Díaz Castelo, coordinadora editorial de El Ala del Tigre, y me entusiasma mucho escuchar sus palabras respecto a lengua materna, y del mismo modo Ángel Vargas con este texto que acaba de leer. Siempre es importante como escuchar estos otros registros también de lo que puede ser en algún momento un libro que puede estar aislado, pero cómo encuentra otras dimensiones, ¿no? Con las y los lectores. Estoy bastante conmovida, por eso me quedo un poquito congelada, pero bien, agradecida por la lectura de ambos. Muchísimas gracias, Yelitza. Sí, fue un gusto escuchar a Ángel y estoy muy de acuerdo. Algo que a mí me interesó muchísimo en este libro es cómo se trabajan, como él dice, varios registros a la vez, ¿no? Un libro que podría centrarse solo en torno a la enfermedad adquiere complejidad política, como una enorme conciencia social también. Y lo que me fascinó fue esta exploración, el contrapunto con la posibilidad de la gestación, como dice Ángel, ¿no? La búsqueda de que todo este saber que se hereda de la línea femenina, este saber que va fraguando un lenguaje distinto, que ocupa el lugar de los silencios, como dice Ángel, pasa por la línea femenina y el deseo de tener una hija para poderle también compartir este saber. Entonces siento que un poco esa pulsión es también la misma pulsión que lleva a la autora o a la enunciante a escribir el libro, ¿no? Esta otra manera de comunicar esos saberes dentro de la poesía. Sí, definitivamente considero que no, pese a que estamos en estas pequeñas o grandes desgracias que nos ocurren en la cotidianidad o que nos ocurren como seres políticos, como seres sociales, no dejamos de ser seres políticos que también tomamos decisiones en cuanto a nuestra salud, ¿no? Y para mí era muy importante también darle un poquito la tuerca sobre las formas en las que podemos afrontar social y personalmente la enfermedad, ¿no? Con estas instituciones que, bueno, ahorita que estamos aquí de forma virtual, en pandemia, pues ha sido evidente que han estado rebasadas. Y así en otras pandemias, el cáncer, otras enfermedades que también tienen esa complejidad, ¿no? Y preguntarnos cuántas personas tienen ese acceso de inmediato, seguros de gastos pagados, obviamente no en ningún momento se piensa que el poema va a resolver el asunto, pero también es importante hablar de esos otros miedos, ¿no? Que pareciera que no pertenecen a una esfera personal o íntima, pero la verdad es que sí. Sí, por supuesto que sí. También creo que otra cosa que trabaja el libro muy bien es el contrapunto entre la medicina alópata en los hospitales y las opiniones de los médicos y el saber tradicional, ¿no? La medicina tradicional y la forma en la que las propias mujeres de la familia cuidan a la madre. Entonces, quería ver si nos podías platicar un poco como sobre este contrapunto entre esos dos tipos de medicina, esos dos tipos de cuidados. Sí, bueno, yo soy originaria del estado de Guerrero y desde que tengo uso de razón siempre se nos cura y digo, no solamente en Guerrero, sino también sé que en otras partes del país,
pero sí son como muy puntuales en curar todo tipo de malestares con remedios caseros, ¿no? Era ya al menos que estuvieras como muy enferma, ibas al doctor o ibas al pediatra, sino el resto de los malestares eran remediados, ¿no? Por recetas que tenía la bisabuela, la abuela, y sobre todo que estaba ahí al alcance siempre las hierbas para curar los empachos, para curar las fiebres, para curar muchas cosas. Pero también es interesante cómo incluso las mismas abuelas o las mismas mujeres que habían promovido durante mucho tiempo, al alejarnos un poquito de la medicina homeópata, es que había que recurrir también a ella porque ya no alcanzaba pues el valor de las hierbas para curar estas otras enfermedades, ¿no? Y es también ahí una cuestión pues bastante personal entre lo que puede pensar la familia, la comunidad, frente a problemáticas, y no solamente con el cáncer, ¿no? Sino con otras. Yo recuerdo que justo el año pasado estaba corriendo una receta por redes sociales de cómo prevenir el COVID, ¿no? O cómo atacar el COVID, y era toda base de hierbas, y decías, ok, bien, pero pues también esos pequeños límites de la desinformación deben ser como bastante responsables. Y una cosa que yo siempre noté cuando nos hacían estos tecitos era que había bastante responsabilidad, ¿no? Y también era importante para mí hablar de que esos saberes, ese conocimiento, pues ha estado ahí como una sanación extra, ¿no? Y no solamente al cuerpo, sino también a todo lo que conforma el hálito de una casa. Y esa necesidad como de hacer un poema, una casa donde se pudiera tener la porosidad o el aroma de las hierbas o de algunas cosas que yo menciono en el libro, pues para mí era importante, junto con contraponer pues el estado de esta medicina que en muchas ocasiones pues afecta gradualmente ya no solo la enfermedad, sino te despierta otras, ¿no? Y personalmente yo vi ese proceso, ¿no? Como de una enfermedad ya saltabas a otra, justo por esos, le llaman médicamente material experimental, ¿no? Para probar el cuerpo. Entonces, el nombre es también como, pues te la vas a rifar. Y era otra forma de decir, bueno, si nos la rifamos con esta clase de medicamentos, ¿por qué no la podemos rifar con estas otras alternativas también de salud? Y sobre todo que lo hacen muy hincapié, que son más bien más preventivas que otra cosa. Entonces intentaba como a lo largo de eso ir contando, pues desde la experiencia familiar y también de lo que ocurre en cuanto al asunto de los laboratorios y todo lo que implica el llevarnos una pastilla a la boca. Claro, sí. Y pensaba que quizá podías, si quieres, leer un par de poemas para los que más te gusten del libro. El de Partido Liberal Mexicano es muy largo, entonces nos vamos a llevar mucho tiempo. Igual leo justo uno de lo que estamos platicando. Perfecto, sí. Mi abuela habla con la planta calanchoe. Le pide permiso para cortar una de sus hojas. Habla con la planta como lo hace con los santos. Pide que sus tallos sanen a su hija. Se entretiene en la quirúrgica tarea de trasplantar los retoños. Hace la labor de un farmacéutico encapsulando la cura en macetas. Se llama Domitilo el señor que asegura que sus favores son más potentes que la quimioterapia. Pone en entredicho a la ciencia con la arrogancia que la fe nos da. Mi abuela no es la única que habla sola. Aunque no recuerdo en qué momento dejé de rezar, busco el rosario de la catequesis, repaso los misterios, algunos salmos. Quizá el milagro está en volver a hablar a solas. Me gusta mucho eso, esa forma de aproximarse al rezo como un habla a solas, como que nunca lo había visto de esa manera y siento que es súper fuerte. ¿Y quisieras leer algún otro? Quizá podemos leer un par más para ya ir cerrando la presentación. Ok.
Enjuagar el catéter es desasolvar el drenaje de la materia quística que estorba. Tenemos la habilidad de embonar las mangueras al cuello, fermentar la maraña de la ampolla apretando los canales del desagüe. Todo cambio de catéter implica cavar, raspar el campo santo en el cual germinan raíces quísticas. Los sepultureros hacen maniobras semejantes, liman la tez de la tierra, estirpan las piedras que hacen bulto rellenando la tristeza con cal y cemento. Cuando los deudos alcanzan a despedirse, el sepulcro amaciza bien sus zapatas, las varillas de la cripta. Si no acontece, se forman ladrillos de adobe en la pared del doliente, que cava todas las noches el nicho de una sonda que no haya vena. El consuelo es un animal que no existe. Nadie administra las aguas del ojo. Los que hacen las curaciones no saben que el destilado vendaje sostiene una pala que cava desde antes las llagas que Dios no cicatriza. Las enfermeras llevan en las manos moronga, sangre coagulada, taco placero para aplacar la gula. Doble turno de 24 por 24 permite que el sueño se cuele por la celosía del hospital. Ellas no confunden las transfusiones sanguíneas con el refín de medio tiempo. 2 kilos de menudencias, sesos con cilantro para llevar. Después de 8 horas de sopesar la quimio, hay que disfrazar la náusea con manteca y buche. Hay que meterle al cuerpo algo de hígado y tripa, un poco de morcilla que eche a andar la médula. El cuerpo ya de por sí es un envase, pozo que se llena con el cuerpo de los otros. Eso explica que los pozos de agua sean la fosa común del Estado. El consuelo es un animal que no existe. Es un verso que desde que lo leí ya lo tengo grabado. Es muy, muy, muy fuerte. Me gusta un montón y es muy verdadero. Bueno, pues creo que estamos llegando al límite de tiempo de la presentación y bueno, quisiera agradecer a Ángel por presentar el libro, a la UACM por recibirnos, a Libros UNAM por hacer posible la existencia de este libro y pues a Yelitza Ruiz por escribirlo y por acompañarnos hoy. Qué gusto leerla y qué gusto estar aquí con ustedes, aunque sea de forma virtual. Muchas gracias, Elisa. Al contrario, al menos estas posibilidades virtuales nos permiten estar un poquito más en contacto, más cerca y ahora sí que continuar, ¿no? con este asunto de difusión y promoción de lectura que hace Cultura UACM y Libros UNAM. Y muchas gracias a los dos, a Ángel y a ti por acompañarme esta tarde. Gracias, Yelitza. Bueno, pues en nombre de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, agradecemos su participación a Yelitza por traernos este libro tan bonito, este poemario titulado Lengua Materna, a Ángel por acompañarnos y por sus palabras, y por supuesto a Elisa Díaz por llevar esta mesa, también por brindarnos sus palabras y sus comentarios al respecto. Pues no nos resta más que despedirnos y invitarlos a que sigan en la feria, que revisen el programa de actividades. Estamos seguros de que les va a interesar otras actividades. Muchas gracias, cuídense mucho, abrazos.